Buenas tardes tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. En la tarde de hoy hemos creído pertinente, oportuno, dar esta rueda de prensa en el momento en que está ocurriendo un hecho trascendental a nivel procesal judicial en nuestro país, como lo es el acto de imputación de los hermanos Améstica, Natalia Améstica y Guillermo Améstica, aparte de el sujeto Marcos Prato Longo, en la fase preliminar de la investigación, luego de haberse reaperturado el lamentable caso donde cae muerto Tyron González Cancerbero y Carlos Molnar, hecho ocurrido en enero del año 2015 y que lamentablemente en su momento las investigaciones fueron mediocremente realizadas. Yo calculo que en un 1% de avance de investigación penal y en un 99% de contaminación absoluta para imponer una tesis que ya veremos. Hoy puedo decir que queda 100% descartada en este hecho, como lo es la tesis inicial que se quiso lanzar de que el caso Cancerbero había sido un homicidio-suicidio. Es decir, que él había matado a Carlos Molnar y luego se había suicidado. Técnica y pericialmente puedo decir de entrada que esa tesis ahora, en este momento, hoy viernes, queda 100% descartada. En tal sentido, informo que se está realizando en este momento ante el Tribunal Segundo de Control del Área Metropolitana de Caracas la imputación de los hermanos Améstica, Guillermo y Natalia, por los siguientes delitos: homicidio calificado por motivos fútiles y con alevosía, en grado de complicidad correspectiva, en perjuicio de Tyron José González Orama Cancerbero y Daniel Molnar González. Aparte, obviamente, de estos delitos, nosotros ya habíamos imputado inicialmente la falsa atestación y la obstrucción a la justicia en base a las mentiras recurrentes que estas personas realizaron. Pero quiero destacar que aparte de lo anteriormente precalificado, estamos imputando hoy los delitos de simulación de hecho punible y agavillamiento. Presumimos que en estos lamentables sucesos pudieron haber incluso participado aproximadamente hasta 6 personas, identificadas 3, aún por identificar, dije, aproximadamente pudieran ser unas 3 más. En tal sentido, quiero destacar que ya ha sido revocada la medida cautelar impuesta desde el 23 de noviembre a los hermanos Améstica, que era la de arresto domiciliario, porque sospechábamos ya que en base a la reapertura del caso pudieran ellos dos ser directamente responsables del lamentable hecho y había temor de fuga. Vean que cuando ocurre el suceso el 20 de enero del año 2015, Natalia Améstica huye a Chile. Estando nosotros en la Defensoría del Pueblo en marzo, reaperturamos el caso, solicitamos la reapertura del caso, no tuvimos apoyo de la Fiscalía de la época, del Ministerio Público de la época, en la gestión anterior, en base a las diligencias que se pidieron: exhumación del cadáver, reconstrucción de la caída libre, pruebas de luminol, entrevistas, etcétera, sino que simplemente yo diría que intentaron sabotear la reapertura a un punto tal, estoy hablando de marzo a abril del año 2015,
que quisieron cerrar el caso imputando, vean ustedes qué locura, a Tyron González como el autor de los hechos. El tribunal no se pronunció y obviamente ya yo he explicado en otra rueda de prensa anterior cómo fue que en mayo lo reaperturamos en base a la solicitud persistente, permanente, hecha a nuestra persona, antes como defensor del pueblo, luego como fiscal general de la República, de sus seguidores, múltiples seguidores, miles de seguidores, y de sus familiares que siempre nos etiquetaban, nos escribían en las redes sociales, Twitter e Instagram. En tal sentido, estamos solicitando el día de hoy que estas personas queden privadas de libertad en la sede del CONAS, Caracas. Estamos trabajando en esta fase de reapertura del caso con el órgano auxiliar CONAS Caracas para avanzar en la investigación de estos hechos. Quiero igualmente destacar que ayer fue acordada la solicitud de orden de aprehensión contra el sujeto Marcos Pratolongo por los mismos hechos. Ya este sujeto ha sido detenido el día de hoy. Yo quiero entonces destacar cuando digo que se descarta en un 100% la teoría, la tesis que quisieron imponernos del homicidio-suicidio, supuestamente porque Cancerbero era un esquizofrénico. No se comprobó nunca jamás que tenía siquiera un tratamiento mínimo psicológico, había sido atendido por algún psiquiatra, tomaba alguna medicina de ningún tipo. A pesar de ello, vean ustedes, ¿en qué se basaron? Pregunta importante, ¿en qué se basaron? En la declaración de un sujeto llamado Guillermo Améstica. Yo quisiera, por favor, que con atención oigamos y veamos lo que Guillermo Améstica, a horas del lamentable suceso, le declaró a la televisión venezolana. Por favor, adelante, veamos. Mi hermana lo ve y lo ve en un estado alterado. Mi hermana en ese momento se busca internet para ver qué situación se encuentra, porque ve que está en una situación psicótica, estaba como alucinando Cancerbero. No sé qué tenía exactamente, pero tiene un problema evidentemente emocional. Ella se ve que se va con Carlos se va con Can y después ve que escucha una pelea, ya se aterra, empieza a llamar al 911 para llegar a la policía. Después escucha unos vidrios y después escucha un silencio. A salir de habitación ve que está su perrito prácticamente afuera, se asoma y ve a su esposo, a Carlos, muerto, y sale corriendo para ahí y la vecina le dice, mira, se lanzó por el balcón. Esto que estamos viendo es la recreación hecha por un seguidor de Tyron González, basado en la declaración real, como vimos en vivo, que da en ese momento, es decir, el propio 20 de enero, en horas del día del año 2015, Guillermo Améstica. O sea, él se convirtió en ese momento, vean lo delicado, en psiquiatra, psicólogo, testigo, jefe supremo de los órganos auxiliares, fiscal general, todo. Y dijo, no, esto fue así, un psicótico. Vean la ridiculez que supuestamente cuando ocurría el evento lamentable, la hermana Natalia Améstica, debo recordar que ambos eran productores y managers de Tyron González, y debo recordar que él ya había roto la relación comercial con ambos. Entonces ya vamos a hablar de una teoría, de una tesis de investigación que se está imponiendo en el desarrollo de esto, que es una disputa de carácter económico de los hermanos Améstica contra el artista cuyo genio todos celebramos, que es Tyron González, ¿no? Entonces vean cómo puede ser posible este suceso, diría alguien, que alguien que está totalmente en un estado de, más bien el que parece trastornado es él, diga, no, él es psicótico, él está delirando. Entonces mi hermana se metió a ver cómo tratar a un psicótico en un baño y le preguntó a Google, o como dirían algunos, a Google,
Ah, no, ¿cómo se trata a un demente? No, chico. Esto es realmente, nos deja muchos aprendizajes a todos los que estamos en el sistema de justicia. Porque impresionantemente negativo, o sea que alguien, bajo estas condiciones, lance la teoría de que fue un homicidio-suicidio basado en lo que él en su mente, más bien delirante, Guillermo Améstica, refirió. Pues se dio por verdad absoluta eso y ya fue un homicidio-suicidio. Afortunadamente los familiares, los seguidores han sido persistentes desde ese momento hasta ahora y nunca aceptaron esa tesis, ¿verdad? Nunca. Y la justicia siempre es oportuna, digan lo que digan, mientras haya la búsqueda de que en un caso no exista la impunidad, pienso que la justicia llega. En tal sentido, refiero que podemos decir sin ninguna contradicción, yo quiero que veamos ahora una recreación muy corta de, digamos, el avance de carácter investigativo que el Ministerio Público ha tenido en un segundo video, ya con las experticias técnicas muy avanzadas. Esto apenas es un video de algunos segundos, pero que revelan la eficiente actuación, como yo diría en todos los casos el Ministerio Público desarrolla en nombre del Estado venezolano, pero nosotros actuamos en nombre del Estado venezolano para hacer justicia. Veamos este segundo video. Me falta el aire y el corazón tucum. Hoy va a correr sangre. Quiero destacar que los últimos hallazgos, entre tantas experticias técnicas forenses, yo voy a hablar de 10 momentos de estas experticias técnicas forenses, nos hacen revelar, obviamente, como dije, que se descarta absolutamente, sin equívoco, la tesis del homicidio-suicidio, y se está imponiendo la tesis del asesinato contra Tyron González Cancerbero por parte de los hermanos Améstica y otros, por disputas de carácter económico, en base a, vean este detalle, Cancerbero había realizado una gira en Latinoamérica y Europa, a pesar de ser un rapero en avance. Apenas había grabado 2 discos de manera, yo diría, autónoma, muy personal. Nunca había grabado un disco comercial. Lo iba a grabar casualmente en el año 2015. Ya tenía todo listo. Se había separado de los hermanos Améstica para emprender una nueva carrera de un alcance mucho más masivo. Y ocurre este lamentable y terrible suceso, en donde vamos a ir viendo en los momentos de investigación que voy aquí a detallar cómo efectivamente el Ministerio Público está demostrando que previamente, oigan bien, previamente Cancerbero había sido apuñaleado antes de ser lanzado al vacío. Y me veo en la obligación de mostrar esa prueba. Porque explíquenme cómo una persona va a cometer contra sí mismo un suicidio cuando ya estaba apuñaleado. Las experticias forenses así lo demuestran, la exhumación así lo demuestra. Las fotos fijadas en el expediente de enero del 2015 así lo demuestran y podemos verlo allí en pantalla. Expliquen entonces cualquiera que
nos está viendo y oyendo a esta hora de la tarde coincidirá en que es imposible que alguien, ¿verdad?, previamente apuñaleado se lance al vacío de un 10º piso. Pero lo más grave es que se está determinando por las experticias que incluyen la exhumación de Cancerbero, y ahora nos estamos obligando a hacer una segunda exhumación. Aparte de todas las experticias de carácter biotécnico social, las experticias psiquiátricas, vamos a tener que hacer la segunda exhumación para determinar hallazgos en, digamos, otros lugares de su cuerpo, incluyendo lo que ha quedado de resto de su cabello. Eso está, en la primera exhumación se pudo observar, y queremos avanzar en ello en esta segunda exhumación paralela a la que se está haciendo, a la que se va a hacer con la de Carlos Molnar. Entonces, es importante destacar que los momentos que voy a mencionar a continuación revelan, por ejemplo, las experticias. Cancerbero recibió al menos un golpe con un objeto contundente, pudo haber sido un bate, pudo haber sido un tubo, que no se corresponde con el lado en el cuerpo en que él cae. Él cae de un lado, tiene la fractura producto de ello, pero expliquen por qué en el otro lado tiene la mitad de la dentadura totalmente destruida, fracturas en ese lado, en el otro lado donde no cae, maxilofacial, y también en el cráneo. Es decir, su cuerpo cayó del lado derecho y de espaldas, y tiene la fractura correspondiente a esa caída. Pero adicionalmente, según la exhumación, vean lo importante de eso, y me la negaron siendo defensor del pueblo en marzo del año 2015, la fiscalía de la época, pero adicionalmente tiene un golpe en la parte frontal de la mandíbula y pómulo que no se corresponde con la caída. En el expediente se nos está explicado. Como, vean esto, en el expediente no se desarrolla en la narrativa pericial las puñaladas que, como pudieron ustedes ver y pueden volver a ver, son inequívocas. ¿Por qué ocultaron eso? ¿Por qué ocultaron esas 2 puñaladas? Por algo, para imponer la tesis que les interesaba del homicidio-suicidio. Quiero igualmente destacar, es motivo de investigación conocer en qué tiempo y lugar le fueron causadas esas lesiones que obviamente le desprendieron la dentadura y rotura del pómulo derecho. Se presume que pudo haber, previo al lamentable y terrible desenlace, una pelea, una riña, en donde Guillermo Améstica con otras personas golpean a Tyron González, a Cancerbero. Este nuevo hallazgo ha sido descubierto gracias a la exhumación del cuerpo de Tyron González, realizada el 23 de noviembre. Exhumación practicada en el 100% absolutamente por nuestro anatomopatólogo forense. Estamos trabajando con los laboratorios del Ministerio Público, en este caso. El segundo gran hallazgo se refiere a las huellas que se encontraron en la escena del crimen, las cuales quedaron reflejadas en las fotos del sitio del suceso. Vean este detalle. El 30 de noviembre, la Fiscalía 85 Nacional, en compañía de nuestra antropóloga forense, estudiaron las huellas cruentas, se llaman así, son las pisadas de sangre, que fueron fijadas fotográficamente en la cocina del apartamento donde ocurrió este trágico suceso en enero del año 2015. Realizaron la medición del espacio real de las mismas. Esta prueba para nosotros ha sido trascendental, ya que logramos establecer que esas pisadas que culminaban próximas a la ubicación de la ventana
donde cae al vacío Tyron González, vean que no fue en la sala de la casa, sino en la cocina. Vean esta revelación. Dicha huella plantar no pertenece a Tyron González Cancerbero. No pertenece a él. Entonces, explíquenme si esa era, oigan bien, cuando nosotros, volviendo a la reapertura de este trágico suceso, preguntamos, ¿cuál es la prueba madre, la reina de las pruebas, que explique que efectivamente Cancerbero se suicida? ¿Saben cuál fue la respuesta? Que eran las huellas que iban camino hacia la ventana. Pues sepan que ya definitivamente al 100% está comprobado que las huellas no pertenecen a Cancerbero, porque son de un zapato de un pie 37.5 de talla. Las experticias entregadas ya ayer jueves, determinaron que en base a un zapato que nos da su señor padre, el padre de Cancerbero, eso está fotografiado en video y todo, la experticia entregada el día de ayer revela que la talla de Tyron González de zapato era 41. Estamos ahora descubriendo y vamos a llegar a quién le pertenecía esa huella, esa pisada, cuya talla es 37.5. Igualmente quiero referir otro momento de la investigación importante, pero también detallar con fecha. El señor José, padre de Cancerbero, el día 12 de diciembre, entrega a nuestro órgano auxiliar un par de zapatos pertenecientes al cantante, y ya el día de ayer la experticia final reveló que dicho zapato no corresponde a la huella plantar que está fijada en la fotografía del expediente, como que si fuese esa la prueba de el lanzamiento de Cancerbero al vacío. Un tercer gran hallazgo se refiere al registro fotográfico, ya la mostramos, de dos heridas causadas por un objeto punzopenetrante en el costado izquierdo de Tyron González, que no aparecen registradas en el protocolo de autopsia, podemos verla. Un tercer gran hallazgo se refiere al registro fotográfico de dos heridas causadas por un objeto punzopenetrante en el costado izquierdo. Las heridas en el costado izquierdo, por favor. No aparecen registradas, estas dos heridas no aparecen registradas en el protocolo de autopsia. ¿Por qué? Lo que demuestra, yo diría, no solamente un descuido y falta de profesionalismo, para mí que fue adrede, que tú ocultes eso en un protocolo de autopsia. Quiero también agregar que el Ministerio Público expresa que los elementos de convicción de carácter probatorio más determinantes en la investigación, como son, esto es muy delicado, como son el arma homicida y la ropa de los fallecidos, fueron destruidos. ¿Cómo tú vas a destruir literalmente los dos grandes elementos de convicción que pudieran finalmente probar un trágico hecho como este? ¿Por qué? Destruidos, incluso tenemos la prueba de ello cuando se nos responde por un oficio que fueron destruidos en el año 2019. Yo calculo que, sabiendo que estábamos ya en la Fiscalía, que estábamos acá como titular en el Ministerio Público y teniendo nosotros la previamente determinación de reaperturar el caso, dijeron, bueno, si llega a ocurrir que se reaperture en algún momento, destruimos los elementos de convicción más importantes. Y esto revela algo grave, porque en primer lugar, quien tiene la cualidad jurídica de
ordenar la destrucción de unos elementos de convicción, de carácter probatorio realmente definitivo, son tribunales penales que lleven el caso, inclusive, yo agrego, a solicitud del Ministerio Público. Y esto no ocurrió. Entonces tú lo destruyes, ¿por qué? ¿Por qué lo mandas a destruir? La ropa. En la ropa, ¿por qué es importante para nosotros haber tenido la ropa? Ya no existe, ya está destruida. Porque allí quedan los rastros de sangre en ambos fallecidos, en Tyron González y en Carlos Molnar. Pues ya desaparecieron estas evidencias, al igual que el arma. El arma te puede determinar, en este caso el cuchillo, o las armas. Pudieron haber sido 2 cuchillos, pudieron haber sido, pero ya aquí, como ya cambiaron todo desde el principio, todo lo que está en ese expediente está viciado. Pero digamos, lo que ellos colocaron, la fiscalía y el órgano policial en el momento, allí en el expediente, que era la fotografía de un arma blanca, ya no está. El arma blanca ya fue destruida. Quiero destacar que es un hecho totalmente inexplicable, inexcusable desde el punto de vista criminalístico, puesto que la investigación nunca llegó a cerrarse. Una investigación se cierra para que tú destruyas la evidencia cuando ya tiene, vamos a decirlo así, una sentencia, una decisión definitivamente firme y sin apelación. Y esto apenas estaba en una etapa preliminar en el año 2015. Quiero igualmente destacar que se logró recuperar el equipo celular que utilizaba para el momento Tyron González Cancerbero, el cual logró ser entregado por su señor padre hace unos días. Luego de ser experticiado por el CONAS y los fiscales del Ministerio Público asignados, hemos constatado que fue reiniciado de fábrica. ¿Por qué? O sea, lo dejaron en cero. Allí pudieron haber existido conversaciones definitivas. Allí pudieron, los teléfonos hablan, dicen algunos. Allí pudiéramos haber visto discusiones, reclamos de Tyron González con sus presuntos asesinos. ¿Por qué tú lo vas a dejar en cero? Si el ABC de toda investigación penal en su experticia forense es cuando tú tienes el teléfono, es la extracción de contenido. Entonces aquí quedó en cero, nada, no hay nada allí. Y eso lo hicieron obviamente en su momento, en enero del año 2015. ¿Por qué? Por algo definitivo. Allí íbamos a ver la realidad, la verdad, con quién discutía, con quién él debatía temas que pudiesen afectar a los presuntos asesinos. Quiero igualmente destacar que ese indicio se trató de ocultar tal vez por toda la vía lo sucedido entre la noche del 19 de noviembre, la madrugada del 20 de noviembre en la residencia de Carlos Molnar y Natalia Améstica, como también, como he dicho, el pasado reciente de con quién y cómo conversaba Tyron González Cancerbero en ese teléfono. Lo recabado previamente, quiero destacarlo para que tengan una idea de la capacidad profesional de este Ministerio Público y la entrega a esclarecer la verdad sin equívoco, para echar por tierra cualquier falacia, cualquier infamia, porque aquí hay gente que le gusta la necrofilia, hacer oda a sucesos como estos para incluso desviar las investigaciones y ocultar a los verdaderos responsables. Quiero destacar que hemos hecho la reconstrucción de la caída del cuerpo de Cancerbero, que determinó que la posición final en que es fijado el cuerpo no fue la misma posición que él obtiene de su caída, es decir, que hubo una modificación
del sitio donde él cae. O sea, no conforme con haber cambiado la huella plantar, también cambiaron el lugar donde él cae. Lo movieron a un punto tal que nadie puede explicar cómo alguien, y por eso fue la reconstrucción usando, vamos a decir así, un modelo en tamaño y estatura al de Cancerbero, quien por cierto medía 1,62 m. Explíquenme entonces cómo él, casi como un campeón de taekwondo o de artes marciales mixtas, logra vencer a alguien que mide casi 1,80 m y tiene el doble de su peso. Quiero destacar entonces que, aparte de ese cambio, se determinó que la caída de Cancerbero fue sin impulso. O sea, sin impulso de él en puntillas para lanzarse. O sea que la tesis de suicidio queda totalmente descartada luego de las experticias, ya que en caso contrario, él mismo tuvo que contar con una superficie sólida, vean esto, y estable, preferiblemente nivelada y orientada con el borde inferior de la ventana dentro del recinto, que sirviera como punto de apoyo para el impulso requerido, lo cual se descarta ya que se ubicó en el abordaje el mencionado apoyo, corroborando que la precipitación del cuerpo de Tyrone González al vacío fue ejecutada sin impulso y en posición invertida. Así que se investigan los hechos. No esa piratería para buscar que teorías de conspiración posteriormente se impusieran y salvar a los responsables de un genio del arte, ya en su momento era ya un genio del arte, no ahora, ya en su momento, cuando ocurre este lamentable suceso con apenas 26 años de edad. El ensayo de Luminol, que demostró que la persona que ejecutó este atroz crimen quiso no solo alterar la escena, sino que también quiso deshacerse de la evidencia de interés para el esclarecimiento de los hechos, puesto que la referida experticia arrojó un falso negativo, señalando la experto que esta conclusión se genera posterior a lavar, oigan, a lavar de manera minuciosa el sitio impregnado de sustancia hemática. Es que, oye, es impresionante cada vez que uno va avanzando en esto, ver cómo fueron tan escabrosos, tan satánicos en la consumación de este crimen, creyendo, ¿ves?, que esto se iba a cerrar. No, esto fue un muchachito ahí que fallece, no tiene doliente, nadie se va a preocupar y bueno, ya, esto va a quedar así. O sea, aparte de que lo mataron físicamente, a Cancerbero lo quisieron matar moralmente, para que en vez de amar su música y su arte le tuviesen rabia. Oye, no, es un psicópata, es un esquizofrénico, como dijo el dicho Guillermo Améstica, está delirando, es un loco, etcétera, ¿no? Quiero destacar, aparte de todo lo dicho, que la práctica de la autopsia biopsicosocial a Cancerbero, que tiene elementos técnicos, forenses, psiquiátricos, etcétera, la cual fue realizada por un equipo multidisciplinario conformado por un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social, quienes se encargaron de entrevistar a todo su entorno cercano, familia y amistades, con la que él compartía, e hizo totalmente descartó, quiero decir esto, ¿no?, las personas a las cuales fueron entrevistadas, repito, en esta experticia psiquiátrica. Nosotros la llamamos autopsia psiquiátrica, producto, repito, de la autopsia biopsicosocial a Cancerbero. Se determinó finalmente, ¿verdad?, que con las personas que él compartió y hizo vida, el resultado de todo ello es que Cancerbero gozaba de excelente salud mental, una persona en victoria, una persona que iba a grabar un disco en el año 2015 por primera vez comercial, ya con una disquera, que iba a emprender una gira en días posteriores a
estaba planificada posterior al 20 de enero una gira a Panamá. Iba a viajar a reunirse con su público en Panamá cuando ocurre este hecho. Aparte de ello, era una persona de buen humor, tranquila, todo lo lejano a un esquizofrénico y a un delirante. Por lo tanto, dicha tesis que quiso imponer Guillermo Améstica en esta declaración que vivo a los medios, pero que también la redactó, la dijo de manera hablada en la entrevista Natalia Améstica. Ella dijo, no, mira, él es un esquizofrénico y como él es un loco, él cometió el hecho, así. O sea, los hermanos Améstica se convirtieron entonces, repito nuevamente, en psiquiatras, en psicólogos, en patólogos, en antropólogos, en fiscales, en policías, en todo. Al final, quiero entonces referir sobre esto, que se descarta la vaga y débil hipótesis creada por los hermanos Améstica, quienes hicieron ver, no solo en la investigación, sino al país y al mundo, que Canserbero sufría de esquizofrenia sin mostrar una sola prueba. En este sentido, quiero destacar finalmente sobre este tema concreto de la autopsia biopsicosocial, que nada de esto, de lo que estoy aquí revelando como experticia técnica forense, se realizó durante el año 2015. O sea, lo único fue la entrevista a Natalia, que más bien debía haber aparecido en su momento no como víctima, sino como sospechosa. Y ya. Más nada, literalmente. Debo igualmente referir que a todo lo anteriormente dicho, hemos hecho abordajes de entrevistas practicadas familiares, ubicando, gracias a eso, a testigos que se encuentran fuera del país, que han aportado datos. Yo quiero destacar eso. Han habido 12 entrevistas a 2 personas que están fuera de Venezuela, que están registradas en el expediente nuevo, que nos dieron muchos datos para llegar a esta verdad. Igualmente quiero sumar las entrevistas a los hermanos Améstica, realizadas por nuestros expertos, que establecieron, entre otras conclusiones, que Natalia Améstica oculta información crítica relacionada con el fallecimiento de Tyron González Canserbero y Carlos Molnar, y que el discurso expuesto por ella es un discurso totalmente poco creíble y falso. A su vez, con respecto a Guillermo Améstica, los expertos concluyeron que oculta información crítica relacionada con el fallecimiento de Carlos y de Canserbero. Conclusiones: ya voy a referir que la práctica de todas estas pruebas y experticias técnicas han demostrado fehacientemente que la versión que se manejó en el año 2015, según la cual Tyron González había atentado en contra de la vida de su amigo Carlos Molnar, propinándole 17 puñaladas, por cierto, una de ellas en la yugular. Vean ustedes, una de esas puñaladas fue en la yugular, la muerte de Carlos Molnar. Una persona de casi 1,80 m recibe una puñalada en la yugular de una persona que mide aproximadamente 1,60 m. Para luego dirigirse Canserbero, supuestamente, según esa tesis ya descartada, hacia una de las ventanas ubicadas en la cocina de la residencia de este último. Vean esto: extraer 7 vidrios de romanilla y luego lanzarse al vacío. Concluimos que fue esta teoría creada, manipulada y manejada con la intención de desvirtuar la realidad de los hechos por los hermanos Améstica. Inclusive mintieron tan descaradamente que dice, vimos cómo lo declaró Guillermo Améstica, que él se lanza y la hermana oye la rotura de unos vidrios. Es interesante que volvamos a escuchar esto apenas unos segundos. Cuando no hubo rotura de ningún vidrio, porque fueron previamente sacados, es decir, alguien que premeditó el crimen. El video, por favor, de Guillermo
Améstica. Mi hermana lo ve y lo ve en un estado alterado. Mi hermana en ese momento se busca internet para ver qué situación se encuentra, porque ve que está en una situación psicótica, estaba como alucinando Cancerbero. No sé qué tenía exactamente, pero tiene un problema evidentemente emocional. Ella se ve que se va con Carlos se va con Can y después ve que escucha una pelea, ya se aterra, empieza a llamar al 911 para llegar a la policía. Después escucha unos vidrios y después escucha un silencio. A salir de habitación ve que está su perrito prácticamente afuera, se asoma y ve a su esposo, a Carlos, muerto, y sale corriendo para ahí y la vecina le dice, mira, se lanzaron por el balcón. Escucho unos vidrios falsos. Jamás hubo vidrios rotos, sino ventanillas previamente sacadas en un número de 7 del lugar donde presuntamente él, corriendo, se impulsó y se lanzó al vacío. Quiero igualmente destacar, luego de todo lo aquí expresado, que solicitamos este 12 de diciembre al Tribunal Segundo de Control del Área Metropolitana de Caracas, como ya he dicho, la imputación de estas personas. Hoy ya está dándose todo esto, ahí pueden ver por cuáles delitos y las solicitudes previamente pedidas por los fiscales que llevan el caso. Y hay un detalle realmente también sospechoso que nunca lo colocaron en el expediente. Las pesquisas nuevas nos dieron a demostrar que Marcos Pratolongo, quien es amigo personal de Natalia Améstica y quien se encargaba de brindarle seguridad para el momento de los hechos, logramos establecer que este sujeto, en un momento posterior a la ocurrencia del crimen, portaba las llaves de la casa de Tyron González. ¿Por qué? Porque este sujeto que actuaba como seguridad de Améstica tenía que tener las llaves de la casa de Tyron de Cancerbero, señalando al ciudadano que la misma Améstica fue la persona que le aportó las llaves de esa residencia, razón por la cual en la misma fecha solicitamos se acordara la orden de aprehensión contra este sujeto Marco Pratolongo por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles y con alevosía en grado de complicidad correspectiva, simulación de hecho punible y agavillamiento. Como dije, ya fue acordado todo esto y quiero destacar que en los próximos días, ya posterior a este viernes, tenemos previsto el estudio del levantamiento topográfico del sitio con la evaluación trigonométrica, planimétrica y antropométrica corporal, así como el estudio físico, morfológico y antropológico de robustez, porque eso nos determina ya de manera médico-legal, con la experticia forense respectiva, de cómo alguien que mide 1,60 m logra derribar y matar a alguien que lo dobla en peso y lleva casi 20 centímetros más que él. Estos estudios se realizarán con la finalidad de ubicar de manera detallada a ambas víctimas en el sitio del suceso. Vean lo importante de este tipo de experticias profesionales impecables, así como determinar la manera clara, los momentos y los posibles objetos con los cuales se generaron las lesiones que ambos presentaban en su humanidad, ya que estamos verificando si efectivamente Cancerbero fue sometido, esto es muy importante, a una tortura, a acto de tortura previa a su muerte, por la cantidad de lesiones que presentó en su humanidad que no fueron reflejadas en el expediente en enero del año 2015, así como la vestimenta que presentaba una vez es ubicado por los cuerpos de seguridad. Esto obviamente nos conllevaría a practicar, como ya en efecto lo estamos solicitando y fue acordado, una segunda exhumación con la finalidad de realizar un estudio exhaustivo en hueso y así determinar cada una de las lesiones. De esta manera hemos creído pertinente, importante el día de hoy, viernes, cuando se está imputando a los presuntos responsables de este brutal
asesinato contra Cancerbero y Carlos Molnar, bajo la premisa, la precalificación del homicidio calificado. Es importante, como dije, que el pueblo de Venezuela, que sus seguidores a nivel nacional e internacional tuviesen esta información, puesto que es un deber del Ministerio Público, es un deber del Ministerio Público informar, comunicar los casos que vamos desarrollando de las diversas maneras que ustedes han podido ver desde nuestra llegada a este importante y decisivo lugar como es el Ministerio Público. Muchas gracias por su atención y vamos a vencer. El pueblo de Venezuela merece siempre justicia, que no haya ruidos inclusive inherentes a circunstancias como esta que enturbien la verdad. Y aprovecho ya para terminar para felicitar a nuestro pueblo, obviamente por su actitud el pasado 3 de diciembre, una actitud triunfante, ganadora en función del referéndum consultivo que tuvo como consecuencia, y así lo interpreto como ciudadano de a pie también, una victoria diplomática del Estado venezolano, cuyo liderazgo lleva el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro Moro, en esta primera reunión realizada el día de ayer, que va a llevar a nuevas reuniones con el presidente y el gobierno de Guyana, que buscan aislar y dejar a un lado cualquier amenaza que alguna potencia extranjera, utilizando una transnacional del petróleo como la ExxonMobil, quisieran hacer contra nuestro país. Una victoria absoluta que celebramos en paz en este diciembre el pueblo de Venezuela. Muchas gracias.